quieres, puedes limpiar. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me siento un momentito, queridos hermanos. El texto evangélico de este jueves, de la primera semana del tiempo ordinario, nos narra la actitud de Jesús ante la marginación social. Tenemos que darnos cuenta frente a quién estaba y ver el contexto de donde está para encontrar la enseñanza. Siempre la palabra de Dios, ténganlo por seguro, que si está bien interpretada, si pasa por tu cabeza, por tu corazón, va a pasar también por el tiempo en el cual vives. Esa es una norma de la palabra de Dios. No es un libro cualquiera, no es solamente historia, no es solamente interpretación lingüística o filológica, no. Hay que buscar la interpretación en nuestra vida. Y hoy día se narra esta actitud ante la marginación social y religiosa que representaba el drama de la lepra. Por eso uso marginación social y psicológica, o mejor dicho, religiosa. Este texto narra el tercer milagro obrado por Jesús. Ya en días anteriores habíamos visto que Él libera a un endemoniado del poder del maligno, luego cura a la suegra de Pedro de la enfermedad, decía, se le acerca, la toma de la mano, la levanta. Esas actitudes, o mejor dicho, esos verbos, esas acciones que tiene Jesús ante el pobre y ante el necesitado, y habíamos sacado las conclusiones que esos verbos teníamos que imitarlos nosotros si éramos verdaderos seguidores de Jesús. Ahora Jesús libera a un leproso de la exclusión social. Los actos de Jesús para el evangelista Marcos, estamos leyendo Marcos, no se olviden que durante 9 semanas vamos a leer Marcos. Después hasta la semana 20 y tantos vamos a leer Mateo, y al final de las 34 semanas del tiempo ordinario vamos a terminar leyendo Lucas. Ese es el año ordinario: Marcos, Mateo y Lucas. Mejor dicho, el que viene a la Santa Misa durante todo un año se está leyendo los 4 evangelios. Marcos primero, estamos leyendo ahora, estamos en el primer capítulo. Después vamos a leer Mateo, al final Lucas. Y Juan, cuando lo leemos en la cincuentena pascual junto con los Hechos de los Apóstoles. Ahí hay una primera ganancia, la palabra de Dios en nuestras vidas. Los actos de Jesús para el evangelista que estamos leyendo, sobre todo los milagros, no solo son signos del reino presente, sino también su modo de enseñanza más importante. Así, el día de hoy Jesús nos enseña a llevar a la práctica el agradecimiento por sus dones, por sus enseñanzas. Las palabras, los gestos y las acciones de Jesús narradas en el texto que acabamos de escuchar nos sirven para aprender a actuar como Él. ¿Y cómo actúa Jesús? Veamos. Primera enseñanza. Hoy Jesús nos enseña primeramente a no discriminar a nadie. Miren, Él se dirige a un leproso que tenía una campanita, que vivía en huecos profundos, que era el apartado, el proscrito de la sociedad, que nadie se le quería acercar porque era contagiosa la lepra. Jesús toca al leproso en una época donde el leproso significaba estar básicamente condenado a la marginación, a la discriminación, a la humillación. Ya el libro de Levítico, en el capítulo 13, nos cuenta que un leproso tenía que ser declarado impuro, ser arrojado de la ciudad. El leproso, aparte de sufrir
en su cuerpo, tenía que sufrir el ser marginado, excluido socialmente. O sea, aparte de la enfermedad, ya tenía un problema muy grave. ¿Cómo lo interpreto eso hoy, ahora? Resulta que hace algunos días a alguien se le ocurrió la barbarie de poner e insultar a nuestra religión, marginando a todo aquel que se podía declarar católico. Y eso lo hemos vivido todos. Creo que es el peor insulto que ha podido recibir nuestra Madre María Santísima, su Hijo Jesucristo y la Iglesia Católica en el mundo. Y eso es marginación. Y hoy Jesús nos dice que no marginemos a nadie. Hay una contradicción en la sociedad. Vamos a ponerle la sociedad, porque resulta que este pobre hombre es un chico resentido, que, y hay que decirlo así, con valentía, mala suerte, que seguramente tuvo algún trauma y ahora se quería, entre comillas, desfogar poniendo un título insultante, insultando a todos los católicos, queriendo marginarnos. Pero ya vemos los resultados. Le salió muy mal. E inclusive ha hecho un daño tremendo a su universidad, a sus autoridades. Entonces, aquí hay muchísimos mensajes. La marginación, la actuación con violencia, porque dentro de eso hay una violencia feroz. Jesús nos pide que seamos en las bienaventuranzas mansos. Mansos, sí, bienaventurados los mansos, porque dice, poseerán la tierra. No dice otra cosa, dice, poseerán la tierra. Entonces eso quiere decir que el que no es manso, el que es agresivo, el que ataca, el que violenta, obviamente se queda sin nada, no va a poseer absolutamente nada. Y esa es una segunda lección solamente de este acercamiento que tiene Jesús hacia ese leproso. Hoy también Jesús nos enseña a ser discretos. Otra enseñanza grande, la discreción. A este leproso que él mismo curó, le pide que no se lo diga a nadie, que actúe con discreción. Jesús con frecuencia actúa de esa manera, huye de los aplausos humanos y nos enseña a actuar en presencia de Dios y no ante la presencia de los hombres. No vamos a jugar las acciones de esta gente que desde ya, digamos, alguna participación deportiva o algo en las Olimpiadas allá en Francia, acá se quiso quizá replicar, quiere los aplausos de repente, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Hay que tener cuidado con ello, y siempre los errores del otro, sin juzgar al otro, siempre son una gran enseñanza para nosotros. No solamente es ver el error, sí, al error hay que declararse enemigo del error, del pecado, mejor dicho. Hay que declararle la guerra al pecado. Al pecador hay que dejarlo en paz, ya que la justicia lo juzgue, que Dios lo juzgue. Y aplicaría yo las palabras de Jesús en la cruz: perdónalo porque no saben lo que hacen. Yo diría en estos momentos, ni lo que dicen. ¿Por qué hablo de esto? Porque en un ratito que termine la Santa Misa vamos a tener la adoración eucarística con un objetivo de reparar. Es una hora santa de reparación a la Virgen María, que la Virgen María no necesita nuestra reparación, pero nosotros por amor, por cariño, por agradecimiento lo hacemos. Por ejemplo, cuando nos dice que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Esa es la máxima expresión de la discreción. En definitiva, la lepra dividía a la sociedad definitivamente en dos, los sanos y los enfermos. ¿Qué nos enseña esto hoy? ¿Cuál es la enfermedad que hoy divide a la sociedad? Ya, acá hay una cuarta enseñanza. La lepra de hoy es el egoísmo. Otra vez con la cuestión de actualidad. Muchas veces en la agresión, en la falta de mansedumbre, hay muchas veces un egoísmo tremendo. Yo hablo porque me da la gana, sin a nadie haberme dado autorización. Imagínense que yo estoy en un directorio, entro violentamente y quiero decir lo que yo quiero, lo que me da la gana. Eso no es posible en ninguna parte del mundo, pero porque hay que respetar al otro. Entonces,
Cuidado, la lepra de hoy es el egoísmo. Hay egoísmo en las familias, en los centros de trabajo, en la sociedad en general, en las parroquias también, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. El egoísta solamente vive para sí mismo, manipula, despersonaliza y enferma a los que viven con él. Normalmente solo confían en sus criterios, son desagradecidos totalmente siempre. Todo les parece poco. Para el egoísta, el resto representa a alguien que solo hay que utilizar y luego eliminar. Miren qué duro es esto. Y ese es el mal, la lepra de hoy. 2000 años después, tenemos una lepra más nociva, más venenosa, que hace más daño a la humanidad que la misma enfermedad física. Esta actitud, el día de hoy, rompe muchas veces matrimonios, genera conflictos y destruye la sociedad. La comunión se destruye inmediatamente por el pecado. El pecado pulveriza la comunión. Y miren, lo vemos en la realidad. Seguramente en esa facultad de la Pontificia Universidad Católica nadie quiere hablar del tema. Están pulverizados. Cada uno seguramente está por su lado. Lo que antes era unidad supuesta, con el pecado, con la agresión, con todo ello, se pulveriza, se atomiza y cada uno resulta ser un ente distinto y ya no hay comunión entre ellos. Pero también hoy tenemos que imitar al leproso, porque el leproso hizo 3 cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer. El leproso se acerca a Jesús. Todos los días podemos acercarnos a Jesús en la oración. Antes de hablar con los hombres de pie, habla con Dios de rodillas. ¿Cuánto nos falta eso a nosotros? El leproso se puso de rodillas ante Jesús. Debemos estar arrodillados ante Jesús. Esto significa estar de pie ante los problemas. No es una contradicción. Estar de pie, enfrentar los problemas valientemente, es estar arrodillados delante de Jesús. Y por último, el leproso le rogó a Jesús. Y para ello hay que ser humildes ante Jesús. Hay que pedirle, como el leproso, si quieres, puedes curarme. Tú puedes, le está diciendo, pero si tú quieres, si es bueno para mí. Los santos padres ven muchas veces en la lepra un símbolo de la enfermedad profunda del pecado. ¿Por qué menciono esto? Porque al final del Evangelio Jesús le dice al leproso, quedó limpio, que se presente ante los sacerdotes. Y eso los padres de la iglesia lo han referenciado como, inclusive Juan en el capítulo 20 dice, Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación, capítulo 20, 22 al 23. No tengamos objeciones para acercarnos al sacramento. Ese es el signo de que, el símbolo, mejor dicho, de que Jesús le dice, vete a los sacerdotes, preséntate. En ese tiempo era que los sacerdotes firmaban un documento y quedaban liberados de la exclusión social y de la marginación, tema importantísimo del día de hoy. Preguntas para reflexión. ¿Me confieso bien? ¿Verdaderamente hago un buen sacramento de la confesión? ¿Me afecta la confesión interna y externamente? Internamente en mi conciencia, externamente en los actos que voy a hacer después del sacramento. O quizá alguien pueda decir, mira, no me confieso hace 20 años y no tengo ningún pecado. Así, claro, tengo uno, no he venido a misa durante los 20 años. ¿Se pueden imaginar qué es eso? Eso es no tener conciencia, no tener doctrina, no haber estudiado nada ni leído el catecismo. Hay que tener en cuenta que las confesiones buenas se hacen con los mandamientos, pero también se hacen con la bienaventuranza. También hay que revisar los pecados capitales y también hay que revisar las obras de misericordia. Entonces miren cómo estamos. Tenemos 10 mandamientos, van 10, pecados capitales 7, 17, obra de misericordia 14, vayan sumando, 31, y por último la bienaventuranza 8, 39 cosas. Díganme si cuando uno pasa y ve a un cura, ay, me voy a confesar, en un minuto podríamos revisar esas 39 cosas en nuestra conciencia. Hoy día Jesús nos pide que revisemos un poco, iniciando ya el año, este sacramento tan importante de la confesión. Vamos a entonces pedirle a nuestra Madre del Cielo, a
la cual queremos, amamos, respetamos y pedimos su intercesión, que nos ayude a reconocernos con la lepra de los tiempos presentes y que nos ayude también a superarlas. Que así sea.